Agradecer en esta oportunidad pues, estar presentes esta noche. Ahí, aparte, de parte de la empresa Optonex, agradecer a la doctora Rocío Soledad por participar y darnos su conocimiento en el tema láser terapia en medicina veterinaria y usos y beneficios. Querida doctora, siempre es un placer poder estar con usted y agradecerle nuevamente de podernos dar su enseñanza. Doctora, estamos para escucharlos. Hola, buenas noches a todos. También tenemos otro encuentro acá. Agradezco a la empresa por llamarme nuevamente. Y vamos a hacer una pequeña charla sobre el uso de la terapia en medicina veterinaria y los beneficios que tienen. Vamos a hacer una introducción, después vamos a hablar de las características del láser y por último vamos a charlar sobre unos casos clínicos con imágenes y el uso terapéutico que se le da al láser en la clínica diaria. Yo voy a sacar la cámara porque la conexión siempre es bastante débil acá en mi casa, así no se enlentece. Cualquier cosa, si no escuchan, por favor avísenos o si se llega a cortar el audio. Bueno, vamos a arrancar acá. Perfecto. Bueno, ¿a qué llamamos láser terapia o también lo podemos encontrar en la red, en los libros, como terapia láser de bajo nivel, ¿sí? También se puede encontrar así o con las siglas LLT. Esta modalidad de tratamiento se caracteriza por ser no invasivo, es un tratamiento versátil y libre de fármacos, y además ofrece una gran seguridad tanto para la medicina humana como para la medicina veterinaria. Es un tipo de terapia médica que lo que va a hacer es utilizar la energía que está entregada por billones de fotones de luz, a un fotorreceptor. ¿Sí? Ese fotorreceptor en este caso va a ser nuestro paciente, que va a absorber esta energía produciendo cambios a nivel celular y generando un efecto terapéutico. Además, esta terapia lo que hace es emitir energía por radiación electromagnética, ¿sí? En forma de luz visible, como va a ser el caso de la luz roja, o la luz LED azul, que vamos a hablar también, y en forma de luz invisible, que sería la luz láser invisible. Entonces, ¿qué efectos va a tener esta terapia? Va a disminuir el dolor, va a disminuir la inflamación, va a actuar como inmunomodulador y también va a ayudar a la regeneración tisular. Hablando un poquito acá de historia, de cómo se origina este tipo de terapia, allá por el año 1903, eh, Niels Finz, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, comenzó a trabajar con lo que sería la longitud de onda de luz visible y empezó a darse cuenta de que tenía cierto beneficio y cierto efecto en las lesiones cutáneas. Luego, con la llegada de Albert Einstein en 1915, empieza a realizar postulados y trabajos sobre la luz láser. En 1960, Feynman diseña el primer láser, pero en un medio sólido, con un cristal de rubí. En 1962, Hall lo que hace es construir el primer láser, pero en vez de utilizar un cristal de rubí, él utiliza galio de arsenio, que posteriormente es el que va a dar origen a lo que llamamos hoy en día como láser de diodo, que es el que utilizamos en la práctica. En 1965, Mester, un médico cirujano, comenzó a utilizar la terapia láser para tratar melanomas cutáneos y a su vez llevaba a cabo ensayos clínicos con ratones que padecían caída de cabello, o sea, alopecia y úlceras cutáneas. Se dio cuenta de que generaba crecimiento del pelo y además la cicatrización de esas úlceras era mucho más rápida que sin utilizar este tipo de terapia. En 1994 se forma la Asociación Mundial de Láser Terapia. A su vez, esta terminología fue cambiando de nombres o puede figurar con distintos términos. Lo que se llama terapia de láser de bajo nivel
utiliza la luz láser con efecto de estimulación de tejidos y no de termoablación, o sea, este láser no se utiliza para las cirugías, por ejemplo, ¿sí? Porque no va a emitir calor. Otro término utilizado, que va a englobar dos tipos de terapia, que son las que vamos a utilizar con el equipo, es la terminología de fotobiomodulación, que lo que hace es englobar la forma de terapia que utiliza una fuente de luz no ionizante, en este caso la luz LED, ¿sí? Y también un rango visible de luces, que en este caso sería la luz láser, que va a ir entre los 400 y los 1100 nanómetros. Entonces, dentro de la fotobiomodulación encontramos la terapia con luz LED y la terapia con láser, que los beneficios van a ser los que hablamos anteriormente, estimular la curación y el alivio del dolor. En el año 2016 se coloca esta terminología en la nomenclatura de la Librería Nacional de Medicina, porque por ahí al principio era catalogado como una pseudociencia, entonces no lo tomaban muy en cuenta el uso. Bien, hablando un poquito sobre las propiedades de la luz láser, vamos a tener que esta luz tiene tres características. Va a ser una luz monocromática, quiere decir que va a ser de un solo color y va a tener una sola longitud de onda. Es una luz coherente, que todos los fotones van a estar en fase. En fase significa que van a ir en la misma dirección, no va a haber una dispersión. Y esta luz coherente va a ir de la mano de lo que sería la luz direccionada. Quiere decir que la emisión de la luz va a ser en forma paralela, ¿sí? Y va a tener una mínima divergencia a determinada distancia. Por lo tanto, el equipo de láser lo que hace es producir un rayo de luz intenso, monocromático, colimado, quiere decir que va a diverger muy poquito. Acá, bueno, en la pantalla dice que no diverge a menos que haya una distancia más grande, entonces ahí ya los fotones se pueden llegar a dispersar, pero las características más importantes de esta luz es que es monocromática, coherente y colimada. A diferencia de lo que sería la luz LED, que va a ser una luz policromática, no va a estar coherente y va a haber divergencias, ¿sí? Lo cual significa que las luces LED va a ser más limitado en lo que sería la penetración al tejido, ¿sí? O sea, va a tener una limitancia que va a ser muy superficial. La luz LED, después vamos a ver que se utiliza más que nada para lo que sería la epidermis. Entonces, acá tenemos dos imágenes. A ver si puedo utilizar el cursor. En el de la izquierda lo que hace es medir el espectro de luz y hasta dónde llega esa luz, ¿sí? Por ejemplo, la luz azul, que sería una luz LED, va a tener una longitud de onda de 470 nanómetros, y acá dice que llega hasta la dermis, pero no más que eso. La luz verde ya atraviesa la dermis, llega al tejido subcutáneo, teniendo una longitud de onda de 520 nanómetros, y la luz amarilla está casi parecida a la luz verde, con 590 nanómetros, lo mismo llegan hasta el tejido subcutáneo. En cambio, la luz roja y la luz infrarroja va a tener una longitud de onda de 650 nanómetros, llegando hasta lo que sería el músculo, ¿sí? Y la luz infrarroja, que es la que tiene mayor longitud de onda, hasta 940 o más, va a atravesar el músculo y va a llegar a lo que sería las articulaciones y el hueso. Entonces, en este gráfico de acá de la derecha se observa lo mismo, la longitud de onda y dependiendo del tipo de luz, y los nanómetros en donde se expresa esa luz. Unas características que tenemos que tener en cuenta sobre la interacción de la luz con el paciente es que lo que hace a mayor longitud de onda va a tener, que dijimos recién, mayor capacidad de penetrar el tejido, ¿sí?
Y la luz que no es reflejada por el tejido, o sea que no es que va a rebotar, va a penetrar el tejido y puede absorberse en el lugar donde nosotros queremos que actúe, puede también absorberse y generar una mínima dispersión, puede haber una reflexión, depende del tejido que utilicemos, y también una transmisión, ¿sí? O sea, transmitida quiere decir que sigue su camino en la misma dirección, y dispersada, que cuando penetra el tejido hay un cambio de dirección. Y después sería lo que es que la luz sea absorbida, o sea, que va a generar el efecto que nosotros deseamos. Estas características las tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar para qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hace la luz láser para generar un efecto en el organismo? ¿Dónde es que genera ese efecto a nivel físico-químico? Bueno, en el cuerpo nosotros tenemos lo que llamamos cromóforos, que son moléculas que son capaces de absorber la energía a partir de la radiación luminosa del láser, y estos cromóforos se encuentran intra y extracelularmente. Al recibir la radiación, lo que hace es desencadenar un efecto biológico a nivel celular mediante reacciones bioquímicas. Tenemos el agua, ¿sí? El cuerpo es un 70-80% de agua, la melanina, el pigmento natural, la hemoglobina, pigmento de los glóbulos rojos, y la citocromo C oxidasa, que se encuentra en la mitocondria. Bien, el agua, como ya dijimos, tanto el agua extracelular o intracelular, va a tener un pico de absorción de unos 970 nanómetros, y lo que va a hacer es generar, cuando el láser penetra en el tejido a nivel del agua intra o extracelularmente, generar fluctuaciones térmicas y a su vez estimular la circulación sanguínea. En la melanina, que es el pigmento natural del organismo, de cualquier ser vivo, ¿qué pasa acá con la melanina? La melanina va a actuar como una barrera, ¿sí? Una barrera para la penetración de la luz. Entonces va a haber zonas en donde no va a generar el efecto deseado que estamos buscando, ¿sí? Va a absorber esa luz, pero a su vez puede generar un efecto rebote. El pico de absorción, fíjense que es bastante alto para que pueda penetrar. Si nosotros usamos una luz LED, no vamos a llegar a atravesar la melanina, ¿sí? Porque lleva hasta 400, 450. Tenemos que usar una luz roja o una luz infrarroja. La hemoglobina va a tener un pico de absorción de 905 nanómetros. Y lo que va a generar la luz LED, la luz láser, perdón, es una estimulación de la oxihemoglobina para promover la liberación de oxígeno en los tejidos, y a su vez, al liberarse oxígeno, se va a recaptar el, el dióxido de carbono, ¿sí? Y generar un efecto antioxidante en los tejidos, entre otras cosas, porque ahora vamos a ver bien las funciones. Y la citocromo C oxidasa, que es una proteína que se encuentra dentro de la cadena respiratoria de las mitocondrias, en el complejo 4 de la citocromo C oxidasa, lo que va a hacer es aumentar el metabolismo celular, ¿sí? Entonces, a nivel celular, los efectos de la terapia láser van a ser el estímulo de la circulación sanguínea, aumentar la síntesis de ATP y reacciones químicas que van a ser favorables para la célula y a su vez para el tejido. La mitocondria es el órgano más sensible a la radiación roja e infrarroja, ¿sí? De esta manera se favorece a la producción de ATP. Al tener más ATP favorece a la síntesis de ADN y ARN. Y a su vez actuar como un antioxidante y un vasodilatador por la estimulación del óxido nítrico. Bien, acá en pantalla tenemos unos pequeños gráficos en donde vemos el efecto de la luz láser en la mitocondria, la producción de ATP, la producción de óxido nítrico, la producción de eliminación de los radicales libres,
Y todo esto va a favorecer al aumento de la síntesis de ADN, por ejemplo, para reparar un tejido. Lo mismo acá, cuando llega la luz láser a nivel celular, va a actuar directamente en la mitocondria, favoreciendo el aumento de ATP y los cambios también en cuanto a la vasodilatación y a su vez los cambios que se producen a nivel antiinflamatorio, ¿sí? Por consiguiente, porque ahora vamos a ver cómo es esa cascada funcionando. Entonces, hablando un poquito de las aplicaciones de la terapia láser, nos tenemos que llevar estas tres cositas, que serían regeneración tisular, efecto antiinflamatorio y efecto analgésico. En cuanto a la regeneración tisular, que va a ir de la mano de la cicatrización de heridas, vamos a hablar de un término llamado angiogénesis, que va a ser favorecido por el aporte o por la estimulación del aporte de oxígeno a los tejidos afectados, provocando que los procesos, ¿sí?, cicatrizantes de las heridas, por ejemplo, se desencadenen con mayor rapidez. Lo que hace esta terapia es mejorar las condiciones, por ejemplo, óseas, de los huesos si en ese caso estuvieron dañados. Hay estudios en donde se expresan, se dan datos en donde las células nerviosas y las musculares se pueden llegar a regenerar, pero básicamente se caracteriza por el aumento de la proliferación de los fibroblastos, ¿sí?, y la síntesis de colágeno y queratinocitos en las heridas cutáneas. A su vez, el efecto antiinflamatorio va a estar dado porque esta terapia lo que hace es estimular el óxido nítrico, ¿sí?, que además de tener un efecto vasodilatador en el organismo, lo que va a hacer es disminuir la expresión de los receptores D1 y D2 para la bradiquinina, que es un péptido inflamatorio, y a su vez disminuir la expresión de la interleuquina 1B, el factor tumoral alfa, y la interleuquina 6, que son sustancias que se liberan en los procesos inflamatorios. También interfiere con la reducción de la COF2 y también reduce la migración de los neutrófilos en la fase inflamatoria. Y en cuanto al poder analgésico que tiene esta terapia, lo que hace es actuar como un modulador de la respuesta del dolor, aumentando la estimulación de serotonina y a su vez la liberación de beta-endorfina, ¿sí?, que va a actuar como un opioide, pero endógeno. El óxido nítrico de acá también juega un papel importante, no solo en lo que es antiinflamatorio, sino también en la analgesia, porque va a actuar como un neurotransmisor intracelular. Y también lo que hace la terapia láser es disminuir, por consiguiente, el dolor en la osteoartrosis, en las tendinopatías y también lo que se llama dolor neuropático. Entonces, en este cuadrito tenemos un resumen de los efectos clínicos de la terapia láser. Como habíamos dicho recién, angiogénesis y neovascularización, al incrementar la sangre oxigenada en el área dañada. El aumento de mediadores inflamatorios, tales como macrófagos, neutrófilos y linfocitos, aceleran y resuelven este proceso inflamatorio. Por eso tiene un buen efecto en lo que serían los edemas, al disminuir esto. Regeneración nerviosa, estimulando factores de crecimiento para la producción de neuronas y la producción de mielina. Producción de cartílago, formación de tejido óseo, regeneración muscular y la producción de colágeno en lo que serían las heridas. Muy bien. Hablando un tema muy importante, ya metiéndonos más de lleno en lo que sería el uso del equipo, vamos a encontrar que va a haber pequeñas, diría yo, casi mínimas, contraindicaciones en el uso de esta terapia y ciertas precauciones al momento de utilizarlo. Por ejemplo, para el uso del equipo necesitamos utilizar lo que serían gafas protectoras, tanto para los usuarios
sea, los operadores, seríamos nosotros, como para los tutores también que están acompañando a sus animalitos, ¿sí? En el caso de los perros y los gatos, también podemos utilizar gafas que vienen adaptadas para ellos. Está contraindicado el uso de esta terapia en los tumores porque va a estimular el aumento de la proliferación celular, ¿sí? Eso no quiere decir que si nosotros tenemos un tumor, por ejemplo, a nivel de piel, y queremos hacer terapia láser en una articulación, vaya a incrementar la proliferación celular de un tumor que tenemos, por ejemplo, a nivel de la oreja o del pabellón auricular, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer in situ, o sea, sobre el tumor, pero podemos utilizarlo si lo necesitamos, por ejemplo, para una artrosis. Está contraindicado también el uso en lo que serían, luego de hacer infiltraciones o utilización de algún medicamento inyectable que hayamos utilizado, porque va a generar una alteración en la absorción del mismo. No lo podemos utilizar en hemorragias por el efecto vasodilatador, que vamos a hacer que el sangrado no frene. Está contraindicado en patologías hormonales, metabólicas, mejor dicho, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Y en los casos de animales que sufran de convulsiones o crisis epilépticas, la luz roja puede producir o desencadenar el ataque convulsivo, ¿sí? Se puede utilizar si es de suma urgencia en un animal epiléptico, sí, se puede con las medidas de precaución, que serían las gafas, o utilizar una manta a nivel de los ojitos, una venda, ¿sí? Para que no reciban de forma directa la luz. Justo después vamos a hablar de un caso, de un paciente epiléptico que tuve que hacerle la terapia. Bien. Acá vamos a ver un mini tutorial de cómo funciona el equipo, ¿sí? Vamos a empezar por el de la izquierda. Vamos a sacar porque hay una música de fondo. Ahí está. Ese es el botón de inicio. Una vez que enchufamos el equipo, apretamos. Atrás hay una llave de seguridad que tenemos que girarla para poder ingresar al menú. Y vamos a encontrar que dice programación manual o casos programados, ¿sí? Programación manual es para hacerlo directamente nosotros, y los casos programados hay infinidad de patologías que ya tiene programado la cantidad de joules, que es la energía en la que se expresa esta terapia, y el tiempo, ¿sí? Hay vemos que dice otitis, neuritis, heridas postquirúrgicas, fracturas, bueno, hay una infinidad de programas ya cargados, y después la programación manual se va a expresar en que nosotros tenemos que subir o bajar la energía que necesitemos. Y a su vez ahí podemos seleccionar la pieza que vamos a utilizar, la pieza de mano o el clúster de luz roja, ¿sí? Y luz infrarroja. Esta es la pieza de mano, que podemos usar una luz continua o una luz pulsátil. Esa es la pieza de mano de luz LED, ¿sí? Y ese es el clúster que va a tener luz roja y luz infrarroja, y ahí están las gafas. Las gafas de seguridad, que siempre tienen que ser de un color aislante, como es el verde. Bien. Ahí se enciende la luz roja. Yo igual este video lo filmé con luz, tenía que haberlo hecho con la luz un poquito más apagada, así se veía bien el poder de la luz roja. Ahí va a seleccionar la pieza de mano LED, que es un color azul, la luz LED azul. Ahí se ve, muy bien. Y en el otro video, en el de la derecha, vamos a ver, cerramos el sonido, en la luz láser. Esa es la luz láser infrarroja. Ven que es un poquitito más apagada.
Ahí, hasta ahí. Eso, mostraba la luz roja. La luz infrarroja, perdón. No tiene tanta potencia como la luz roja. Muy bien. Es muy sencillo de utilizar, el equipo no tiene muchas complicaciones. Y ya les digo, tienen los programas ya cargados, o sea, nosotros no tenemos que estar pensando en cuánta energía otorgarle. Ahora, si ustedes quieren directamente utilizar de forma manual lo que está indicado, por ejemplo, para tratamientos de heridas, yo utilizo una potencia de 6 joules, si las heridas son muy profundas, 8 joules, si tenemos problemas articulares ya nos vamos a 8, a 10 joules. Y el tiempo, básicamente lo que yo hago es usar unas sesiones de 30 segundos en cada centímetro de piel, ¿sí? Y me voy corriendo. Pero bueno, el equipo ya viene con los casos programados y ya no tienen que estar ustedes cargando esa información y es súper, súper práctico. Bien, entonces ya llegamos a la parte de los casos clínicos. Vamos a hablar un poquito de los casos. Hay un caso que no llegué a subirlo, que capaz que después lo pueda anexar al material, que es el último caso que tuve de un gatito que había sido quemado, no sabemos con qué, y era impresionante cómo fue la evolución, pero bueno, ese todavía no lo pude anexar a estos casos. Pero bien, vamos a ir viendo los que tenemos acá, cargados. Este es uno de los casos más, digamos, impresionantes hasta el momento que tuve, y fue el primero con el que utilicé el equipo. Katy, una gatita de 2 meses, llega a mi consulta, la abandonaron en la calle, y bueno, me la quedé yo en el consultorio, estuvo 3 meses viviendo en el consultorio conmigo, hasta que pudimos recuperar su patita delantera, su miembro anterior derecho, había llegado con esta herida, ven que ahí está, con esta herida en su pata, este fue el primer día que llegó. Muchísimo olor a necrosis, o sea, el tejido estaba podrido literalmente. Se desprendían los fragmentos de piel. Acá había una línea, como si hubiera, no sé, no sabemos qué le pasó, pero suponemos que ha quedado la patita atrapada en algún lado y generó una isquemia y una necrosis secundaria. Eh, entonces, bueno, empezamos a hacer los curetajes, debilitamos el tejido hasta que llegamos a esto, con lo cual perdió 2 falanges. Esta también se fue cayendo de a poco. Y comenzamos con vendajes húmedos, con antibiótico, con analgésico, con terapia de ozono, que yo también lo combino mucho con el láser. Me van a ver hablar del ozono porque la mayoría de las veces hago las 2 terapias juntas. Y empezamos a hacer láser 2 veces por semana, 2 a 3, y ozono también, íbamos intercalándolo, íbamos viendo que el tejido empezaba a granular, a sangrar bastante, que eso era bueno, que acá ya casi no había sangrado, o sea, había circulación, se estaban reavivando los bordes del tejido, y semana a semana iba mejorando notablemente. Esto ya, el tratamiento de ella nos llevó aproximadamente un mes, un poquitito más. Íbamos viendo que se iba delimitando, ¿sí? La piel, iba granulando de manera perfecta, iba creciendo el pelo, fíjense acá, en la almohadilla abajo, cómo empezó a crecer el pelo, acá ya no quedaba casi nada de tejido, era muy, muy pequeño lo que quedaba. Estas son 2 falanges que se veían las uñitas. Eh, Esta ya es en la última semana, ya estaba lleno de pelito, y acá ya estaba todo cicatrizado, se había crecido la piel y ya se empezaba a cubrir por el pelo. Y acá está Katy en su sesión de luz láser. Se portaba bastante mal igual, ¿eh? La foto está relajada, pero se portaba brava, era brava, era buena, pero no le gustaba nada que le hiciéramos la terapia, teníamos que a veces sostener entre 2, pero bueno, no le quedaba otra que rendirse. Así que Katy
tuvo su final feliz. Bobby, un gatito que lo atendíamos esporádicamente por esta herida que le había quedado secundaria a una mordedura, y un paciente derivado para esta terapia. Comenzamos a hacer terapia para achicar la herida. Esto es en la primera semana, esta es en la segunda, ¿sí? En donde ya se iban pegando los bordes. Pero Bobby, ahora si tenía más fotos, no. Eh, Bobby venía al consultorio, se estresaba bastante, le estaba haciendo súper bien. La verdad que la terapia esta combinada con aceite ozonizado que le poníamos de forma local andaba muy bien, pero bueno, tenían inconvenientes para llegar al consultorio porque vivían bastante lejos. Este es un uso que está citado en los dermatitis crónica felina. Esta es una gatita palta que le estábamos haciendo una limpieza dental y cuando terminamos utilizamos la luz roja para aliviar un poco lo que sería esa gran estomatitis que tenía a nivel de las fauces, estomatitis caudal, muy sangrante, muy sangrante, apenas se rozaba, sangraba, ¿sí? La terapia esta está citada, se puede utilizar, no necesariamente bajo sedación, pero si ustedes hacen limpiezas dentales o exodoncias, pueden utilizarlo como terapia conjunta, ¿sí? Al finalizar, cuando el animal está sedado, para darle un sostén analgésico superior, además de los analgésicos que se le estén administrando, ¿sí? Y también se puede utilizar esta terapia a nivel local, o sea, con la boca cerrada, a través de la encía, apoyando, a través de la encía, perdón, a través de los labios, apoyando la pieza de mano. Obviamente que no va a ser tan efectiva como hacerla directamente en la boca. Tyrion era un perrito que venía también cada tanto para hacerse más que nada sesiones de láser para el dolor que le quedó en esta herida. Esto es el codo. Un compañero de su casa, perruno, lo mordió y le generó toda esta fibrosis, con lo cual le generaba mucho dolor articular. Entonces le hacíamos en la zona, también ayudaba a aliviar el dolor a nivel de la piel. Este es un caso en donde lo usamos para, para la cicatrización de esta dermatitis que tenía, además de la terapia de sostén, y para estimular el crecimiento del pelo en Romeo, que tenía una dermatitis alérgica. Lucifer, una gatita que es BIF positiva, tenía estas heridas que no cicatrizaban, a su vez estaba asociada además del virus a una dermatitis psicogénica y pruriginosa, o sea, era una dermatitis combinada que sufría esta gatita, y por su inmunodeficiencia el tiempo de cicatrización era demasiado lento y bastante pobre, ¿sí? Entonces hacíamos terapia de láser y de ozono en las zonas auriculares y acá en la zona del cuello. Además tenía mucho dolor, mucho dolor. Acá era como iba cicatrizando, fíjense que la piel se va volviendo cada vez más clarita, ¿sí? Fíjense acá, y fíjense acá que ya estaba generando cicatrización alrededor de la herida. Estos dos pacientes, bueno, Frodo es mi perrito y Tomatito es el perro de una amiga, usábamos la terapia para lo que sería dolor articular, ¿sí? Otro paciente con dolor articular, artrosis deformante, usábamos terapia láser en la zona del dolor y también lo combinábamos con magnetoterapia, ¿sí? O sea, que vean que podemos hacer varias terapias a la vez, combinadas. Magneto, sono, eh, láser, ¿sí? Fototerapia. Salvador era un gatito que sufrió una caída de un coche y tenía una hemiparesia y mucho dolor a nivel articular. Utilizábamos la terapia de láser 2 veces por semana
junto con acupuntura. Ay, perdón, ahí está. Junto con acupuntura y ozono, ¿sí? Le hicimos todo para que vuelva a caminar y volvió a caminar, pero bueno, meses después eh, falleció porque quedó con su vejiga neurogénica, le hizo una falla renal aguda, pobrecito, una tristeza, era un gatito hermoso. Bueno, este es otro caso en donde lo utilizamos para la parte articular y ligamentosa. Celia, una perrita, perdón, con ruptura de ligamentos cruzados, y utilizábamos el láser como terapia de sostén, además que ella iba a fisioterapia. Andy, Andy es uno de mis gatos, que es paralítico, y tuvo un incidente con la parte dorsal de su colita, sufrió una quemadura, entonces utilizamos la terapia láser y el ozono más vendajes húmedos con aceite ozonizado para cicatrizar, ya que él no tiene movilidad en la cola, o sea, la circulación es bastante pobre y la cicatrización es muy lenta. Esto me llevó varias semanas para poder eh, eliminar lo que serían estas dos zonas de quemaduras, ¿sí? Primera semana, la segunda semana, a su vez que teníamos que tenerlo vendado porque se lo quería sacar y lamer. En la tercera semana ya se ve un tejido de granulación bastante marcado. Cuarta semana ya se estaba achicando y acá, semanas después de la recuperación, yo entre esta foto y esta no le saqué, como pasa siempre con nuestros propios animales, pero en más o menos un mes ya pudimos eliminar esta herida. Ya la herida que estaba abajo, vieron que eran dos, ya había desaparecido. Toulouse, otro gatito que vivía en la misma casa que el otro chiquito que les comenté. Eh, un gatito rescatado, que no sabemos por dónde anduvo, se quemó sus patitas, sus huellitas, y utilizamos terapia de láser y terapia de ozono, ¿sí? Venía 2 veces por semana. En la segunda sesión vean que ya estaba casi seca la lesión. Acá ya había cerrado casi por completo. Bueno, acá esta era la patita que más afectada estaba. Tercera sesión, ya en algunos miembros ya no se veía la herida. Esta era muy pequeñita. Esto es un gatito de un refugio, que ven que las condiciones higiénicas no eran las mejores. Pero bueno, se hacía lo que se podía con estos gatitos. Acá está, pobrecito, más lindo, en su sesión de láser, gatito hermoso. Él después falleció también por BIF y PIF, que no llegamos, o sea, llegamos con el diagnóstico, pero el tratamiento fue muy tardío y no pudimos hacer más. Bueno, les comentaba que en los pacientes epilépticos, eh, la bibliografía dice que no hay que utilizar la luz láser. Yang es el gato de una amiga que tiene convulsiones. Él tiene epilepsia idiopática, muy difícil de controlar, muy difícil. Y en una de esas convulsiones que tuvo, se metió atrás de la heladera, se metió ahí atrás y se cortó las patas traseras. Y con lo cual ahí vemos como las almohadillas están completamente desarmadas, pobre, tenía terrible dolor. Y comenzamos, dijimos, bueno, tapamos los ojos con sus gafas e hicimos la terapia de láser y de ozono, ¿sí? Acá está en la segunda sesión, segunda y tercera sesión, vean cómo ya cicatrizaba, o sea, era increíble. Acá ya cambia el color, ya empezaba a generarse los bordes de la granulación. Y en Jan habremos hecho unas 4 o 5 sesiones. Acá está luz roja y luz LED, le hacíamos las dos, primero una, después otra. Y esto es después de un mes ya sus almohaditas cicatrizadas, ¿sí? Bien. Felipe es un gatito que recibió una aplicación de un antibiótico que le generó este granuloma en el sitio de inyección. En realidad fue como un efecto secundario, ¿sí?
generando después una necrosis secundaria, con lo cual nos llevó mucho tiempo poder cerrar la herida, por más que también habíamos hecho suturas y demás, el gato se abría hasta que pudimos ponerle este collarcito hermoso, que es un collar cat friendly. Eh, pero bueno, hicimos ozono, hicimos láser y en un par de sesiones se relajaba bastante, le poníamos feromonas. En un par de sesiones pudimos cerrarlo y esto es un mes después ya impecable, sin nada. Milo, Milo, un gatito también rescatado, llegan a la consulta así, terrible, una herida hecha por la mordedura de un perro. Llega a la consulta con esa herida, le habían puesto un polvo cicatrizante, era un horror, esto estaba todo como parecía como un yeso. Limpiamos toda la herida, abrimos todo y empezamos con la terapia. No iniciamos ninguna terapia de sutura y demás, porque era bastante grande la zona y encima en donde es el pliegue de la babilla, entonces muy complicado de cerrar. Y empezamos con las sesiones, 2 sesiones semanales de láser y de ozono. Esta es la primera sesión y esto era la segunda sesión, o sea, no, era impresionante el efecto que tenía en él el láser y el ozono. Acá está la aplicación del ozono con lo que sería la copita, ¿sí? O cup, le dicen. Acá estábamos con luz azul, luz roja, tercera sesión, ya estaba en la parte inferior, ya al borde pegado. Esta es la cuarta sesión, vean que ya había disminuido su tamaño, casi en la mitad. Quinta sesión, esta es la sexta y esta es la séptima. O sea que nos habrán llevado unas 3 semanas. Una herida muy grande. La verdad que Milo respondió súper rápido. Yo también creo que depende de el organismo y el metabolismo del paciente, ¿sí? Pero no le poníamos más nada que eso. Y sí tenía un aceite ozonizado que se llevaba para poner en la casa. Pero fue increíble la recuperación de Milo. Acá vean el antes y el después. Bien, hasta acá entonces sería todo lo del día de hoy, todo el material de los casos y la información, digamos, teórica. No sé si hay alguna preguntita. Sí, buenas noches. No sé si tienen alguna consulta, queridos doctores. No, yo tengo una Bueno, consulta. Sí, lo escuchamos, doctor. Ya, gracias. Quería consultarlo en el tema de las heridas cutáneas más que todo, en el tema del uso de la luz, ¿no? Eh, ¿Eso puede acelerar la cicatrización o más que todo la mantiene en buenas condiciones, ¿no? Que no se infecta y demás, pero tarda lo que tardaría en condiciones normales. acá estoy. Acelera la cicatrización, exacto. Vos, por ejemplo, yo lo he probado, he agarrado animales en la clínica sin terapia de láser y el demora, no te digo el doble, pero por ejemplo, una herida que debería cerrar en un mes, con la terapia láser quizás lo puedas hacer en 2 semanas y media, 3. Y a su vez los beneficios de esto es que vos te permite disminuir la utilización de lo que serían medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, antibióticos. Obviamente que vas a utilizar una antibioticoterapia inicial para bajar la carga bacteriana, si bien la terapia láser y más que nada la terapia de luz azul lo que hace es generar un efecto antimicrobiano, ¿sí? Y antimicótico, no vas a reemplazar el láser por lo que sería una terapia de antibiótico. Pero sí, si por ejemplo tenés que dar antibiótico 2 semanas, con esta terapia lo que te permite es utilizarlo, por ejemplo, una semana, porque hace que la herida se mantenga, como bien decís, limpia
y que se estimule la cicatrización y que se estimule la circulación a la zona, ¿sí? Cuando vos utilizás esta luz vas a ver las heridas rojas bien brillantes, que a diferencia de no utilizarla, la herida no está tan oxigenada. Al estimular el oxígeno, estimular la cicatrización, ¿sí? Muchísimas gracias. No, por nada. Doctora, buenas noches. En el caso de, por ejemplo, una otitis micótica, el procedimiento sería que hagamos primero con una luz azul y después con una luz roja. Hola, buenas noches. Sí, sí, la información sobre el uso de la terapia LED en otitis es bastante amplia. Yo, como trabajo casi todo con felinos, que es mi especialidad, no he hecho mucho en lo que serían las otitis, pero el uso de la terapia azul se hace de esa manera. Primero, obviamente, limpiar la zona. Podés utilizar lo que serían las gotas óticas y después utilizar luz azul. Ahora, si por ejemplo hay alguna herida más profunda a nivel del pabellón auricular y demás, podés combinar la luz azul con la luz roja, ¿sí? No está contraindicado. Pero la indicación general es la luz azul como efecto antimicótico que tiene. O sea, hace que sea más rápido de resolver lo que son estas otitis. Ok, en caso de que tenga una otitis que sea ya un poco más severa, que tenga inflamación, incluso esta supuración o inflamación del canal auditivo, me imagino que a menor joules para poder utilizarla como antiinflamatorio, ¿no? La roja. Exactamente, sí, no te vas a ir a 10, 12 joules, podés empezar con 6. Con Con 6. 6 joules está bien, sí, 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 sí. Ok, gracias, doctora. No, por nada. Bueno, creo que tenemos doctora en el chat. Doctor Mr. TT, ¿en qué casos usa el ozono y láser o solo láser con qué criterio lo decide? Consulta al doctor. ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. En el chat muestra en qué casos usa Ah, ahí ozono y está, sí, ahí lo leí. láser, con qué criterio lo decide? Consulta al doctor. La verdad que como yo tengo la disponibilidad de tener los dos equipos, van de la mano los usos. Por ejemplo, en heridas, en todo lo que es superficial, superficies, por ejemplo, heridas superficiales, heridas profundas, hasta las otitis, el láser y el ozono funciona muy bien. Utilizo las dos cosas. Eh, en dolor articular, por ejemplo, depende si tengo que infiltrar el ozono, después en la próxima sesión, por ejemplo, puedo hacer láser. No utilizo el láser en donde infiltro el ozono porque está contraindicado, como habíamos dicho, cuando estás haciendo infiltraciones, pero sí uso el ozono local, o sea, a nivel local, como por ejemplo con la técnica de cup, cupping, que le dicen, que es con la copita, y después utilizo el láser. ¿Puedo usar los días alternos? Sí, pero ya que lo tengo al paciente ahí, la verdad que con las dos cosas a mí me ha funcionado muy bien. Básicamente eso, así lo voy utilizando. Ya te digo, no lo uso si tengo que infiltrar el ozono, o sea, si yo tengo que pinchar y generar lo que se llama la zona, la burbujita del gas dentro del tejido subcutáneo, o muscular o articular, y después no puedo mezclarlo con el láser, ¿sí? Entonces ahí no lo hago junto. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Hay otra consulta. Buenas noches. ¿Cada cuánto se puede hacer las sesiones de láser? ¿Cada cuánto se pueden hacer? Eh, yo la he utilizado cada 48 a 72 horas. Más que nada para tampoco generar un efecto irritativo, ¿sí? Se puede usar todos los días, por ahí lo que podés hacer todos los días es en lo que son terapias articulares. En eso sí está citado que podés usarlo todos los días, articulares o ligamentosos. Pero en las heridas, para no generar un efecto irritativo, lo recomendable es
48, 72 horas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Doctora Milagros, muy buenas noches. ¿Lo has usado en casos de cistitis o pitis? La verdad que en cistitis no he usado. No he usado porque ya sabemos todos, por ejemplo, la cistitis de los felinos es un dolor de cabeza y no he encontrado material, si bien hay un libro que está muy bueno que después se los puedo pasar, habla de usarlo, no lo he puesto en práctica, sinceramente, pero por una cuestión personal mía, ¿sí? Y en otitis, sí, lo he usado con buenos resultados. Y también lo combino, como ya decía, con el ozono, pero se puede utilizar solo para el tema de las otitis. Muchas gracias, doctor. Javier Solís consulta, ¿tiene alguna alteración que se realice la fototerapia después de que esté húmeda la oreja en la corticidina? ¿O hay que secarla muy bien antes de poner las luces? Consulta el doctor. Sí, lo ideal es que haya que secar bien la superficie, más que nada para no generar un efecto irritativo, ¿sí? Si bien hay técnicas en donde utilizan, yo no lo utilizo porque no lo tengo, pero hay una técnica que se coloca un gel que actúa como un cromóforo, como lo que hablamos recién, ¿sí? Entonces lo que hace es exacerbar el efecto de la luz. Yo lo que hago es limpiar todo, obviamente que por ejemplo, en una herida, y en la oreja también, si está ulcerada o si está lastimada, va a tener cierta humedad. Pero todo producto que pongo trato de después secarlo lo más que puedo para no generar interferencias. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Doctora Andrea Gutiérrez, muy buenas noches. Disculpe, ¿estás recomendada para las piodermatitis? Sí, Andrea, sí, 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 sí. Todo lo que sea piel va a generar un efecto muy favorable. Por el efecto que tiene, por ejemplo, la luz azul, la luz LED azul, antimicrobiano, está recomendado. Obviamente, utilizarlo siempre con una terapia de sostén eh, vía oral, ¿no? O sea, si está con antibióticos, no sacarlo, pero para hacer que el animal no tenga que tomar tanto antibiótico, eso es lo que yo digo, que sirven estas terapias para disminuir los efectos que tienen las terapias, por ejemplo, con antiinflamatorios o los efectos de antibióticos a largo plazo. Entonces sí, 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 sirve. Sirve y mejora muchísimo el cuadro clínico, el prurito que genera la piodermia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctor Luis Lazo. En heridas o en fracturas operadas, ¿cuántos minutos se usa el láser? Eh, la verdad que es una buena herramienta para lo que sería la traumatología, para después de hacer operaciones traumatológicas, estaría bueno que los traumatólogos tengan el equipo, y se hace más o menos, depende, ¿no? La zona, los centímetros que tenga la herida o la fractura, pero yo no lo utilizo más de 3 minutos, ¿sí? 3 a 5 minutos en la zona. Voy moviendo, ¿no? No me quedo 5 minutos en un punto, sino que me voy moviendo de a centímetros y voy utilizando. De hecho, el equipo tiene el programa en donde en donde va haciendo cada 10 segundos, va cortando, va haciendo un pip, un ruidito en donde vos ahí te moves, ¿viste? Un centímetro más. Y así te va guiando. Pero 3 a 5 minutos, más no lo utilizo. Perfecto, doctora, y bueno, creo que no tenemos más consultas. Queridos doctores, pues nuevamente de parte de la empresa Conex y a todos los presentes esta noche, les agradecemos en esta oportunidad desde Bolivia, a otros países como Perú, la doctora que es de Argentina, y hay otros doctores más de otros países. Agradecerles en esta oportunidad, pues, y querida doctora Rocío, estamos, doctora, en otra oportunidad para poder encontrar. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda o consulta, yo acá me olvidé de poner el mail, pero cualquier cosa le escriben a Andrés y les paso mi contacto para lo que necesiten, para hablar sobre algún caso, lo que sea. Lo charlamos o para intercambiar material, ¿sí?
Les agradezco mucho, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima. Y buenas noches.